Siendo quizás uno de los escritores peruanos más reconocidos de la historia, su legado y repercusión en el mundo literario ha sido la inspiración de toda una generación de jóvenes aspirantes, posicionándose junto a grandes como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Su trabajo nos ha dado una mirada más crítica y profunda de lo que fue el Perú, siendo incluso premiado con el más alto honor que un escritor puede conseguir, el Premio Nobel de Literatura. Pero ¿cómo un hombre de clase media, con grandes problemas familiares y un padre que se oponía rotundamente a su gusto por las letras, pudo haberlo conseguido todo? En este vídeo repasaremos la vida y los sucesos más importantes que marcaron el camino de este gran escritor. José Mario Pedro Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú, hijo de Ernesto Vargas Maldonado y Dora Llosa Ureta. No conoció a su padre hasta los 10 años, ya que se separaron unos meses antes de que naciera. Durante esos años, el ser una madre soltera en una ciudad tan conservadora como Arequipa estaba mal visto, pero sin menoscabarse, su abuelo materno llevó a toda su familia a Cochabamba, Bolivia, en donde había conseguido un trabajo como administrador de una hacienda algodonera. Posteriormente se mudaron a Piura. Fue entonces cuando ya comenzó a estar más en contacto con las tradiciones y mitos de la sierra, siempre rodeado de una fuerte presencia religiosa. Estos elementos influirían enormemente en su imaginario, con una de sus más grandes obras. Para 1946, a la edad de 10 años, su padre reapareció y lo llevó a vivir junto a él a Lima. A diferencia de su familia materna, su padre tenía un carácter autoritario, frío y distante. En ese entonces, un pequeño Vargas Llosa ya mostraba retazos de una creatividad e interés profundo por la poesía, algo que había estado cultivando por su gran interés en los libros, pero que a su padre no le gustó para nada. Por eso, a la edad de 14 años, lo inscribió en el Colegio Militar Leoncio Prado, lugar donde sufriría un ambiente violento y opresivo, lleno de anécdotas y con una amplia voracidad por mostrar lo que sucedía ahí. En su adultez, lo convertiría en su primera novela. Se quedó hasta el año de 1952, pero 3 años después pasó algo que causó un escándalo familiar enorme. Se casó en secreto con su tía política Julia Orchidi, quien era 10 años mayor que él, y aún siendo un menor de edad para la ley, contaba con 19 años. Ni uno solo de sus familiares tomó bien esta noticia, en especial su padre. Estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mientras se iba involucrando más y más en círculos literarios y políticos. Aunque suena increíble, fue en estos años en donde apoyaba abiertamente las ideas marxistas y revolucionarias, formando grupos universitarios que protestaban en contra del entonces presidente Manuel Odría. A su vez, conocería a quien sería una inspiración para él, Raúl Porras Barnechea. Trabajaron juntos y por poco no sigue la carrera de literatura, sino la de historia, ya que debido a la gran oratoria de Barnechea, sentía que era muy buena opción para él. Gracias a una beca, logra viajar a España en 1958 y estudia en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente se mudó a París, donde estuvo por unas décadas, aunque durante ese tiempo el dinero no era algo que le sobrara. Trabajó como traductor y periodista, rodeado de un entorno literario vibrante. Para 1963 comienza su carrera con el libro La ciudad y los perros, retratando su época en el Colegio Militar Leoncio Prado. Sirvió para definir su estilo y la crítica social de ese Perú violento y discriminador. Obviamente causó una polémica enorme e incomodó a los militares, ordenando que sus libros fueran quemados públicamente. Eso no evitó que fuera todo un éxito internacional y que le valiera la entrada a lo que se le conoce como el boom literario. 3 años después, publica La Casa Verde, libro inspirado en un burdel que solía concurrir en su juventud y que le valió el premio Rómulo Gallegos, consolidando así su fama. Durante los años siguientes, forma parte activamente de la nueva corriente que forma junto a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. De estos encuentros resultan varias historias y momentos inolvidables, como el famoso puñetazo que le propina Vargas Llosa a García Márquez, el cual también le pone fin a su amistad. Su siguiente libro publicado fue Conversación en la Catedral, en 1969, siendo una de sus obras más complejas y premiadas, relatando cómo funcionaba la corrupción política en el Perú. Lamentablemente se divorcia de Julia Orchidi y se casa con Patricia Llosa, su prima, con quien tendrá 3 hijos.
Álvaro Gonzalo y Morgana. En 1973 publica Pantaleón y las visitadoras, una sátira militar ambientada en la selva y de la cual sería una adaptación cinematográfica, siendo una de las películas más recordadas a finales de los 90. Su siguiente obra es una mezcla de autobiografía y ficción, relatando lo que fue su primer matrimonio. Es así como nace La tía Julia y el escribidor. En 1981 lanza La guerra del fin del mundo, inspirada en una revuelta de canudos en Brasil, siendo considerada una de sus grandes obras maestras. Durante estos años se distancia del marxismo y comienza a adoptar posturas liberales, influido por pensadores como Karl Popper, Isaiah Berlin y Hayek, volviéndose en un firme defensor de la democracia liberal, la economía del mercado y los derechos individuales. Mientras pasa todo ello, visita frecuentemente el Perú y su figura crece como un intelectual público. En 1986 publica El Hablador, centrada en la cultura amazónica y la identidad peruana. Sin embargo, las crisis políticas no se hicieron esperar. Durante el primer gobierno de Alan García, lidera marchas en un intento por evitar la estatización de la banca. Ante tal panorama, funda el partido Fredemo y se lanza como candidato a la presidencia en 1990. Logra llegar hasta segunda vuelta, pero pierde contra Alberto Fujimori. Su campaña, aunque sólida, fue vista por muchos como elitista. Un dato curioso es que originalmente Vargas Llosa planteaba la idea del shot económico para poder salir de la crisis, aunque dejara en una mala situación a la población en el corto plazo. Esto provocó que no contara con la aceptación de gran parte del público, algo que fue aprovechado por Fujimori, el cual una de sus grandes promesas fue no al shock económico, pero cuando llegó al poder hizo exactamente lo contrario. Aunque un poco en su defensa, no había otra acción posible en un país cada vez más en decadencia. Tras su derrota, se retira de la política activa, mudándose a Europa y adoptando la nacionalidad española en 1993. En ese mismo año publica El pez en el agua, una autobiografía que narra su infancia y su experiencia política. Más obras le siguen como La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina y Travesuras de la niña mala. Para 1994 ingresa a la Real Academia Española y durante sus siguientes años se dedica a viajar y dar conferencias como una figura clave en el debate político y cultural del mundo hispano. En el 2010 recibe el Premio Nobel de Literatura por su trabajo literario, el cual retrataba las estructuras de poder y la resistencia del individuo, así como da un motivo discurso titulado como Elogio de la lectura y la ficción. Al siguiente año, el mismísimo rey Juan Carlos I de España le concede el título nobiliario de Marqués de Vargas Llosa. Sin embargo, no olvida su labor literaria, publicando los siguientes libros: Cinco esquinas en 2016, Tiempos recios en 2019 y Le dedico mi silencio en 2023. Para el 17 de diciembre de ese mismo año, publica su última columna, retirándose oficialmente del periodismo. Mario Vargas Llosa fallece el 13 de abril de 2025 a los 89 años de edad, a causa de una neumonía que se complicó por la leucemia, en Lima, la ciudad que lo vio crecer y escenario de sus más famosas obras. Mario Vargas Llosa no solo fue un escritor, fue un arquitecto de ficciones que supo retratar con lucidez las fracturas de su país y de toda Latinoamérica. Su vida estuvo marcada por la constante búsqueda de libertad, ya fuera desde las trincheras de la literatura o desde los frentes de la política. A través de sus novelas denunció la violencia, la corrupción, el fanatismo y la injusticia, pero también celebró la imaginación, el deseo y la belleza de la palabra escrita. Desde el niño que descubría el mundo en las calles de Piura hasta el intelectual universal que debatía con los grandes pensadores del mundo, Vargas Llosa construyó un legado que trasciende fronteras y generaciones. Hoy, su ausencia física no borra su presencia, sigue vivo en cada libro, en cada idea, en cada lector que encuentra en sus páginas una forma de entender o cuestionar la realidad, porque como él mismo dijo alguna vez, la literatura es fuego, y Mario Vargas Llosa supo encenderlo como pocos. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y comentar qué te pareció, además de recomendar qué otro autor quisieras que fuera el siguiente. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.